¿Cómo te atreves a negarle una segunda oportunidad a tu hermana Ana? Tienes $15 millones por amor de Dios. Eres una egoísta. La voz de mi madre todavía retumba en mi cabeza como si me la hubiera gritado hace un minuto. Pero ya han pasado 3 semanas desde esa cena infernal. 3 semanas desde que supe sin margen de duda que no soy parte de mi familia. Al menos no como hija. No como hermana. Solo como la cuenta bancaria que todos creen que tienen derecho a saquear. ¿Y saben qué fue lo peor? No fue la exigencia absurda, no fue el tono manipulador, ni siquiera fueron los ojos vacíos de mi padre o la mueca arrogante de Lucía, mi hermana menor, mientras se encogía de hombros. No, lo peor fue darme cuenta de que durante 34 años yo fui la única que pensó que éramos una familia. Todo empezó con una llamada. Era viernes por la tarde y acababa de cerrar una reunión con un fondo de inversión francés interesado en expandir mi empresa de biotecnología en Europa. Estaba extenuada, pero orgullosa. Mi equipo celebraba con copas de cava en la sala contigua mientras yo me quitaba los tacones en mi oficina. Entonces sonó el móvil. Era mamá. «Hola, hija», dijo con un tono inusualmente dulce. «¿Podrías venir a cenar este domingo? Nos encantaría verte, todos». Yo sabía que algo iba mal. Mi madre no me invitaba a cenar todos juntos ¿Desde cuándo? El funeral de mi abuela tal vez. «Lucía también va a estar», pregunté con el estómago apretado. «Sí, claro. Está en un momento muy difícil, pobrecita. Pero por eso mismo queremos que vengas. Es importante». Estuve a punto de negarme, pero contra toda lógica accedí. Tal vez porque aún conservaba esa esperanza estúpida, la que nunca muere del todo, de que algún día las cosas cambiarían. Que mi madre dejaría de verme como la fuerte, la que no necesita nada, y me vería como su hija. Que Lucía dejaría de competir conmigo y simplemente me abrazaría como hermana. Ilusa, tonta. Esa noche de domingo llegué puntual, con una botella de vino caro y un nudo en la garganta. La mesa estaba impecablemente servida. Mi madre, impecable, con su blusa de seda, sonreía forzadamente. Papá me saludó con un apretón de manos como si yo fuera una colega. Luciani se levantó del sofá. «Qué bien verte, Ana», dijo mamá, como si fuera anfitriona de un cóctel. Me dio un beso en la mejilla, pero no me miró a los ojos. Después de unos entrantes fingidamente alegres y muchas miradas cruzadas, mamá fue al grano. «Bueno, esta cena es porque queremos hablar contigo sobre algo importante. Es sobre Lucía». Mi hermana se acomodó en la silla. Cruel, bella y rota. Siempre rota. «¿Qué pasa?», pregunté con la voz tensa. Papá fue quien lo soltó. «Lucía ha estado atravesando un momento complicado. Su negocio quebró, como sabes. El divorcio la dejó devastada. Tiene deudas, muchas, y no puede seguir así. Necesita un reinicio, una oportunidad real». «Ajá», respondí ya imaginando el resto. Entonces intervino mamá. «Pensamos que, como tú estás tan bien, quizás podrías cederle parte de tu herencia. Bueno, de tu fortuna. Sabemos que tienes $15 millones. No podía creerlo. No era real. «¿Me estás pidiendo que le dé mi dinero a Lucía?», pregunté casi riéndome. «No es tu dinero», Ana, dijo mi padre. «Es lo que lograste gracias a esta familia, a la educación que te dimos, a todo lo que invertimos en ti». Me atraganté con el vino. «¿Invertiste en mí? ¿Desde cuándo? ¿Sabes cuántas veces pagué yo misma mis libros de universidad? ¿Cuántas veces dormí en el laboratorio porque no podía pagar el alquiler? ¿Dónde estabas tú cuando lloraba en silencio en el baño porque Lucía había arruinado mi fiesta de graduación emborrachándose y gritándome delante de mis amigos?» Mamá se encogió de hombros. «Eso ya pasó. Lucía necesita ayuda ahora y tú puedes dársela. ¿Qué son 15 millones para ti? Sigues ganando más cada día. Pero ella está al borde del abismo. ¿Y ese abismo lo cavó ella misma?», respondí helada. «La he ayudado antes. Pagué su primera deuda, su segundo aborto, su rehabilitación, su falsa startup. ¿Y qué recibí a cambio? Silencio, críticas, envidia». «Es tu hermana», gritó mamá perdiendo la compostura. «Tienes que ayudarla». «No tengo que hacer nada», respondí en voz baja pero firme. «No soy su madre, ni su salvadora, soy su hermana. Y eso debería haber significado algo para ella antes de que me robara, me insultara y me culpara por sus errores.
Lucía, que hasta ese momento no había dicho una palabra, finalmente habló. Siempre te creíste mejor que todos nosotros. Con tu dinero, tu ropa cara, tus viajes. Pero no eres feliz, Ana. Solo eres rica y vacía. Y tú, le dije, eres pobre y vacía, pero no por falta de dinero. Me levanté. Nadie trató de detenerme. Gracias por la cena y por recordarme por qué vivo sola. Fui hasta la puerta. Sentí los ojos de mi madre clavados en mi nuca. «¿Entonces no vas a ayudar a tu hermana?», preguntó con esa voz que usaba cuando yo era niña y olvidaba limpiar la cocina. Me giré. Les voy a decir algo los tres. Yo construí mi vida sin ustedes. Lo hice con sangre, sudor y noches sin dormir. No les debo nada. Y menos a Lucía, que ha recibido más oportunidades de las que merecía. Así que no me llamen más. No me busquen. No les cerré la puerta esta noche. Esa se cerró hace años, solo que hoy por fin lo entendí. Y me fui. Esa fue la última vez que vi sus rostros. A veces me despierto por las noches con el sonido de mi madre diciendo egoísta. Pero ya no me duele, porque descubrí la verdad más brutal y más liberadora de todas, que no todos los que te llaman familia merecen estar en tu vida, y que a veces cerrar una puerta es el único acto de amor propio que te queda. La primera vez que supe lo que era el abandono no fue cuando salí corriendo de aquella cena con el alma desgarrada. No, fue mucho antes. Tenía 9 años. Había escrito una poesía para el Día de la Madre y me pasé toda la noche practicándola. Cuando llegó el momento de recitarla en el colegio, mamá no apareció. Me dijeron que estaba con Lucía en el hospital porque se había torcido un tobillo jugando. Un simple esguince. Yo me quedé sola en el escenario con los ojos húmedos y la voz temblorosa. Desde entonces entendí mi lugar, la hija de segunda fila. Años después, ese patrón seguía repitiéndose como una canción maldita. Lucía tenía un talento innato para absorber la atención de todos, incluso cuando no lo merecía. Su belleza deslumbraba, su sonrisa encantaba y su voz manipulaba. Podía mentir, arruinar, incluso robar, y siempre había una excusa. Está pasando por una etapa difícil. Es sensible, no tiene tu fortaleza, Ana. Mi fortaleza. ¿Qué palabra más cruel cuando es usada como justificación para dejarte sola? Después de aquella cena regresé a mi casa con la cabeza hecha un caos. Me senté en el borde de la cama con la ropa aún puesta y dejé que el silencio se apoderara de mí. Ni siquiera lloré. Solo escuchaba mi respiración agitada, contenida. El dolor estaba ahí en el pecho vibrando, pero no salía. Era un dolor viejo, uno que había aprendido a camuflarse con los años. La traición de mi familia no era nueva. Lo nuevo era la claridad con la que la veía ahora. Recordé los cumpleaños olvidados, las llamadas que nunca devolvieron, las veces que papá me decía que no hiciera tanto escándalo cuando pedía lo mínimo, un poco de atención, de justicia, de equidad. Recordé las navidades en las que yo cocinaba para todos, mientras Lucía se pintaba las uñas, y aún así mamá decía que ella era la luz de la casa. Lucía. Qué nombre tan dulce para alguien que siempre supo manipular con maestría. Había nacido con la habilidad de hacer que el mundo girara a su favor. Papá le firmó 3 préstamos sin garantía antes de que cumpliera 30. Mamá le encubrió un embarazo no deseado sin contarme jamás. Y cuando perdió su apartamento por no pagar el alquiler durante 5 meses, fui yo, sí, la hija fría y distante, quien le compró un lugar donde vivir. Nunca me lo agradeció. Al contrario, se lo dijo a todos como si fuera lo mínimo que podía hacer con todo lo que tenía. Lo peor es que yo permití todo eso. Durante años me convencí de que era mi deber compensar lo que ella no tenía. Pero la verdad, la brutal y simple verdad, es que yo no debía nada. Porque ella nunca me devolvió ni un ápice de amor, ni de lealtad, ni de gratitud. 2 días después de la cena recibí un mensaje de Lucía. Pensé que sería una disculpa, pero no. Decía: gracias por confirmar lo que siempre supe. Eres una egoísta de mierda. Mamá está destrozada, pero tú nunca fuiste parte de esta familia. Solo una extraña con dinero. Qué pena que nacimos del mismo útero. Leí el mensaje una y otra vez. No por sorpresa, sino por esa necesidad masoquista de enfrentarse al desprecio cara a cara. Porque así son los traumas familiares, no duelen solo por lo que ocurre, sino por lo que confirma. Durante días me aislé. Cancelé reuniones, apagué el móvil, dejé de responder correos,
Mis socios pensaron que estaba enferma, mi asistente se preocupó. Pero yo no podía pensar en nada que no fuera esa palabra extraña. Eso era, una extraña en mi propia sangre. ¿Y saben qué me salvó? Una libreta vieja. Estaba guardando unas cosas en el desván cuando la encontré. Una libreta azul con esquinas dobladas y manchas de té. Era mi diario de adolescente. Abrí una página al azar y leí: hoy papá me dijo que deje de compararme con Lucía, que ella es diferente, más social, más viva. Yo solo quería saber por qué no vino a mi presentación de ciencia. Gané el primer premio, pero nadie lo mencionó en casa. Otra página. Lucía me llamó bruja amargada porque le dije que no podía prestarle mi vestido nuevo. Mamá escuchó y no dijo nada. Luego le dio el vestido. Lo arruinó con maquillaje. Leía y cada palabra era como una bofetada que llegaba tarde pero necesaria. Ese diario no era un recuerdo, era una evidencia de que lo que viví fue real, de que no estaba exagerando, de que no estaba loca. Esa noche escribí una carta, no para ellos, para mí. Querida Ana, no eres fría, no eres mala, no eres egoísta. Eres una mujer que sobrevivió sin amor, que construyó un imperio con los ladrillos que otros le tiraban. No tienes que perdonar lo imperdonable. Tienes derecho a cerrar puertas. Y si eso te deja sola, bienvenida a la paz. La guardé dentro del diario como un acto simbólico, como una promesa de no volver a dejar que me rompan por dentro. Luego fui al salón y encendí una vela. No por mi familia, por la Ana de 9 años, por la adolescente ignorada, por la joven empresaria que celebró sola su primer millón, y por la mujer que por fin estaba aprendiendo a elegir la dignidad por encima del apellido. Al día siguiente redacté mi testamento. Ningún centavo iría a Lucía, ni a mamá, ni a papá. En su lugar creé un fondo educativo para niñas sin apoyo familiar. Lo llamé Luz para Ana, porque si yo no tuve luz, al menos otras sí la tendrían. Y mientras firmaba el documento sentí algo extraño. No era venganza, ni odio. Era alivio. Un alivio que olía a tinta y a papel legal. Un alivio que sabía a libertad. Nunca imaginé que decir no doliera tanto. No porque me arrepintiera, al contrario, era lo más digno que había hecho en años, sino porque me enseñó con una crudeza que aún me desgarra todo lo que estaba dispuesta a perder para salvarme. El lunes siguiente a aquella carta de Lucía, desperté con el rostro hinchado. No había llorado en público, pero en la intimidad de mi almohada, mi cuerpo se rendía cada noche a un llanto silencioso y profundo. No eran lágrimas por lo que me dijeron. Era por lo que confirmé: nunca fui hija, nunca fui hermana. Solo fui el rol que les convenía proyectar en mí, la que resuelve, la que aguanta, la que no necesita amor, solo resultados. Ese lunes por la mañana mi asistente Raquel entró a mi despacho con el ceño fruncido y el móvil en la mano. Ana, creo que deberías ver esto. En su pantalla el perfil de Facebook de mi madre. Una publicación pública. La foto Lucía llorando en un sofá. El texto en mayúsculas y cargado de veneno. Cuando una hija prefiere ver a su hermana en la calle que compartir un poco de su fortuna, el dinero la ha deshumanizado. No quiero hijas millonarias. Prefiero una pobre con corazón. Debajo decenas de comentarios de tías, primos, lejanos, amigas del barrio, todos atacándome. Qué decepción, Ana. Tanto estudiar para esto. El dinero la cambió. Me temblaron las manos, no por rabia, sino por impotencia, por la injusticia de ser convertida en villana por el simple hecho de no querer seguir siendo utilizada. Tomé aire, apagué el teléfono y le pedí a Raquel que cancele mi agenda del día. Me encerré en el despacho, cerré las cortinas y dejé que el silencio me cobijara. Fue ahí donde empecé a recordar todos los momentos en que dije sí cuando quería gritar no. Cuando mamá me pidió dinero para arreglar el coche de Lucía después de que lo chocara borracha. Cuando papá me dijo que invirtiera en el café fallido de Lucía, porque con un empujón esta vez sí lo logrará. Cuando Lucía me pidió vivir en mi departamento de playa solo un par de semanas y lo destrozó en una fiesta que me costó 10,000 euros limpiar. Todos esos sí no eran generosidad, eran miedo a perder el poco amor condicional que me ofrecían, miedo a ser la hija mala, miedo a quedarme sola. Pero ¿qué clase de amor se evapora cuando pones límites? ¿Qué clase de familia necesita verte rota para sentirse unida? Salí del despacho 3 horas después con la decisión tomada. Ya no iba a defenderme.
No iba a explicar nada. No iba a justificar mis límites ante quienes nunca me respetaron. La guerra sucia en redes continuó durante semanas. Lucía compartió fotos llorando, historias manipuladas, incluso capturas de conversaciones fuera de contexto, donde yo parecía fría. Mis padres en silencio cómplice, como siempre. Pero no me defendí. Mientras el mundo virtual ardía, yo comencé mi verdadera reconstrucción. Volví a terapia, a la misma psicóloga que me había ayudado cuando tenía 27 años, y descubrí que mi entonces novio me engañaba con Lucía. Sí, mi propia queva hermana. Y lo peor no fue el engaño, sino la reacción de mi madre. No es para tanto, Ana. Son jóvenes, ya pasará. Pero no pasó. Me dejó marcada. Desde entonces, el amor se convirtió en una idea que me resultaba ajena, distante, peligrosa. En terapia, desenterré memorias que había decidido olvidar para sobrevivir. Como la vez que mamá me dijo, Lucía va a ser actriz o modelo. Tú mejor estudia medicina o algo útil. No todas nacemos para brillar. O la vez que tras ganar una beca para estudiar en Londres, papá me abrazó con frialdad y dijo, no pierdas la cabeza con eso de irte al extranjero. No seas tan ambiciosa. Nunca fue amor, fue control disfrazado de cuidado. Una tarde, mientras regresaba a casa en taxi, el conductor me reconoció. Usted es Ana González, ¿verdad? La de la empresa de biotecnología. Vi lo que dijeron de usted. En lo de su familia, me preparé para el juicio, pero él sonrió. Solo quiero decirle que hizo bien. Mi hermana me arruinó la vida con sus mentiras, y cuando decidí alejarme, toda la familia me dio la espalda. Pero ahora duermo en paz. Le agradecí con un nudo en la garganta, y esa noche dormí por primera vez sin pesadillas. Empecé a recibir mensajes privados de mujeres, extrañas, colegas, vecinas, todas con historias similares. Gracias por hablar. Mi familia también me culpó por no salvar a quien nunca quiso salvarse a sí mismo. Leí lo tuyo y decidí cortar con mi hermana tóxica, por fin. Ahí supe que mi historia no era única, que el mito de la familia perfecta es solo eso, un mito, y que hay actos de amor que empiezan cuando cierras la puerta, cuando eliges sanar aunque eso implique que te odien. En uno de esos días salí a caminar por el parque. Me crucé con una mujer mayor sentada en un banco leyendo. Me detuve a observarla porque tenía una paz que envidié. Me sonrió, me senté a su lado, charlamos. Se llamaba Teresa. Me dijo una frase que no he podido olvidar. Hay familias que se dan por nacimiento y otras que se eligen. La sangre puede unir cuerpos, pero nunca corazones. Y así fue como empecé a formar mi nueva familia, una elegida, con amigas, colegas, mujeres que no me piden dinero sino tiempo, que no me manipulan con culpa sino que me abrazan con verdad. Lucía sigue publicando indirectas. Mamá, me bloqueó de todas partes. Papá, me llamó una vez para decirme, ¿estás siendo muy dura? Algún día te arrepentirás. Pero no me arrepiento, me salvé y eso no se negocia. Lo que más duele de romper con tu familia no es el silencio, es cuando intentan regresar no con amor sino con cálculo, cuando no buscan reconciliación sino acceso, a tu dinero, a tu prestigio, a tu paz. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pasaron 2 meses desde aquella última llamada de mi padre. 2 meses en los que me dediqué a reconstruirme desde las ruinas. No físicamente, yo seguía teniendo mi empresa, mi casa, mis logros, sino emocionalmente. Porque cuando una hija se atreve a decir basta en una familia tóxica, lo que se quiebra no es solo la relación, es la narrativa. Y yo había crecido bajo una mentira muy elaborada, la mentira de que la familia es lo primero incluso cuando esa familia te destruye. Aquella mañana de marzo, mientras tomaba café en mi terraza, me llegó una notificación. Un correo de un despacho de abogados que no conocía. El asunto decía, asunto legal relacionado con la familia González. No tenía ganas de abrirlo, pero algo en mi estómago me dijo que debía hacerlo. El cuerpo del mensaje era claro. Lucía, con la ayuda de mis padres, había iniciado una reclamación legal por manutención moral bajo un argumento tan retorcido como ridículo, que yo como hermana millonaria tenía la obligación ética y familiar de sostener económicamente a Lucía, ya que su estado mental y emocional se había deteriorado por mi rechazo. Tuve que leerlo 3 veces. No solo estaban intentando extorsionarme desde la legalidad,
sino que además me culpaban por la fragilidad emocional de mi hermana. Esa misma hermana que me había robado, insultado, expuesto y traicionado en cada oportunidad. Esa misma familia que me desterró por poner límites, y ahora me demandaban, por no salvarlos. La rabia me nubló la vista. Dejé la taza sobre la mesa y caminé en círculos como una leona acorralada. Respiraba entrecortado, no por miedo al proceso judicial. Tenía los mejores abogados del país. No, lo que me estaba desangrando por dentro era otra cosa, la confirmación final de que no había redención posible, que no habría disculpas, que no existía el perdón, solo la avaricia disfrazada de lazo sanguíneo. Esa misma tarde convoqué a mi equipo legal. Leyeron la demanda, me miraron en silencio. Uno de ellos, el más joven, me dijo: Ana, esto no tiene sustento legal, pero van a intentar hacer ruido. Saben que la prensa sigue tu carrera. Van a jugar sucio. Y así fue. Días después, varios medios empezaron a publicar titulares como: la empresaria Ana González rechaza ayudar a su hermana en crisis emocional. Demasiado éxito puede deshumanizar la familia rota detrás del imperio millonario. No daba crédito. Veía mi nombre en portales sensacionalistas, acompañado de fotos mías tomadas a escondidas, de citas sacadas de contexto de testimonios cercanos, que no eran más que invenciones. La gota que colmó el vaso fue una entrevista televisiva. Lucía, frente a las cámaras, llorando. Yo solo quiero una oportunidad. Soy su hermana. No estoy pidiendo una fortuna, solo una mano. Ella me cerró la puerta en la cara. La entrevistadora, fingiendo empatía, remató: ¿crees que Ana aún tiene corazón? Apagué el televisor. Sentí ganas de vomitar. No por lo que decían, sino por lo que mostraban, una versión de mí fabricada a conveniencia. Una villana de cuento para justificar su propio fracaso. Esa noche me quedé sentada en la oscuridad mirando el reflejo de la ciudad en los ventanales de mi ático. Me pregunté si alguna vez volvería a confiar en alguien sin miedo a que me usaran. Si algún día me permitiría amar sin condiciones, sin cláusulas ocultas. Pero también me pregunté otra cosa. ¿Y si todo esto era necesario para liberarme por completo? Tomé mi portátil, abrí un documento nuevo y comencé a escribir. No un post de descargo, no una carta de defensa, sino mi verdad, cruda, íntegra, sin filtros. Conté mi historia, desde la infancia, las omisiones, los desprecios, los sacrificios, las heridas que mis padres nunca reconocieron, los abusos emocionales disfrazados de tradición familiar, la doble cara de Lucía, y sobre todo conté la parte más importante, que decir no te convierte en mala persona, te convierte en sobreviviente. El texto se volvió viral, pero no por el morbo, sino por su verdad. Miles de mujeres lo compartieron, miles de hombres me escribieron, miles de personas se sintieron vistas, comprendidas, validadas. Y así fue como descubrí que el verdadero final no era un juicio, ni una pelea pública, ni una reconciliación forzada. Era esto, el acto valiente de contar mi historia antes de que otros la contaran por mí. Y la demanda fue desestimada por el juez a las pocas semanas. Falta de fundamentos, dijeron. Mis abogados me ofrecieron demandar por difamación, por daños a la imagen, pero dije que no. No quería venganza, quería paz. Esa fue mi última respuesta, la más poderosa de todas. El día que recibí la carta del juez con el sello de desestimada, no sonreí, no lloré. Solo me quedé mirando ese trozo de papel blanco que, sin decirlo explícitamente, validaba lo que yo había gritado durante años sin que nadie me escuchara. Yo no era la mala. Me preparé un café como cada mañana y lo tomé en mi terraza envuelta en la misma bata gris que usaba en mis noches de mayor soledad. El sol salía sobre Madrid iluminando el horizonte con una calma que por fin se parecía a la mía. No celebré, porque cuando has sido traicionada por los que más amas, el triunfo no sabe a gloria, sabe a cicatriz. La demanda había sido el último intento desesperado de control, una bomba lanzada por una familia que nunca me quiso como hija, sino como inversión a plazo fijo, y al no recibir el retorno esperado optaron por la destrucción. Pero no contaban con que al fin yo ya no tenía miedo de perderlos. Lo que vino después fue lo que nadie esperaba, y tal vez lo que más merecía. Días después de que el fallo se hiciera público, recibí una llamada. Era de un productor de documentales de una cadena reconocida. Había leído mi historia
Me ofrecía hacer una serie basada en mi vida. La hija invisible la llamó. Le dije que no estaba interesada. No quería volver a revivir el dolor por dinero. No es por dinero, me dijo. Es por justicia. Hay miles de mujeres allá afuera que necesitan ver que se puede salir. Que decir basta no es ser egoísta, es ser valiente. Acepté, no por fama, sino porque entendí que mi historia podía ser una antorcha para otras mujeres atrapadas en lealtades que las asfixian. El proyecto fue un éxito inesperado. Se transmitió en España, América Latina, y hasta fue doblado al inglés. Me entrevistaron en medios que antes solo hablaban de mis logros empresariales. Esta vez hablaban de mi historia como mujer, como hija, como víctima, como sobreviviente. Mi familia no dijo ni una palabra, al menos no públicamente. Pero me llegó un mensaje anónimo, una sola frase. Gracias por destruir a Lucía, siempre víctima de sí misma. No respondí, porque aprendí que el silencio también puede ser una sentencia. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana recibí una llamada del banco que gestionaba una parte del fideicomiso familiar. Me informaban que mi madre había intentado transferir fondos a nombre de Lucía, usando documentación antigua. Documentación falsificada con mi firma. Se abría un nuevo frente fraude financiero. Y esta vez no me tembló el pulso. Contraté a mi abogado penalista. Reunimos pruebas y presentamos una denuncia formal. No para vengarme, sino para dejar constancia legal de que ya no permitiría que siguieran usando mi nombre como escudo para sus trampas. A las pocas semanas el caso se hizo público. Por primera vez los titulares hablaban claro, madre y hermana de empresaria Ana González implicadas en falsificación y fraude. Mi madre fue llamada a declarar. Lucía también. Ninguna negó lo ocurrido, solo lloraban, pero ya nadie les creía. Lo que ellas intentaron destruir con mentiras, yo lo expuse con hechos. Y ese fue mi verdadero acto de venganza, la verdad documentada frente al mundo. Durante el juicio vi a mi madre entrar a la sala, menuda envejecida, con los labios apretados y la mirada baja. Por un instante me dolió, porque aunque ya no la amaba, aún recordaba sus caricias de infancia, su voz cantándome de niña. Pero luego recordé cómo me sacrificó por Lucía una y otra vez, y cómo cuando por fin me alejé en lugar de reflexionar, me persiguió. El juicio terminó con una multa. No pisaron la cárcel, pero el daño estaba hecho. Su reputación quedó manchada. La prensa no perdonó. Las redes las lapidaron. Y yo por primera vez me sentí ligera. Años después, sentada en la misma terraza donde solía llorar, mi soledad, escribí un libro. Cerré la puerta y me encontré. Un testimonio, un manifiesto. Hablaba del derecho a cortar lazos del coraje, de elegirte a ti misma, incluso cuando eso significa quedarte sola. El libro se convirtió en un fenómeno, no porque fuera brillante, sino porque muchas se vieron reflejadas en mí. Mujeres que crecieron compitiendo con hermanas favorecidas, que cargaron con padres que confundieron exigencia con amor, que pagaron el precio de ser responsables. Una mujer en Chile me escribió: gracias a ti me atreví a dejar de sostener a mis padres alcohólicos. Hoy tengo paz. Una adolescente en México: mi hermana siempre me hizo sentir invisible. Tu historia me ayudó a poner límites sin culpa. Una ejecutiva en Argentina: yo también fui la hija fuerte, la que salvaba a todos. Hoy por fin me estoy salvando a mí. Eso fue lo que me hizo entender que mi mayor venganza fue sobrevivir y hablar. Lucía nunca me pidió perdón. Mi madre murió 3 años después sin una carta, sin un gesto. Papá desapareció del mapa, pero yo me volví madre. Adopté a una niña de 9 años llamada Clara, una niña como yo, olvidada, relegada, ignorada, y juré que nunca crecería pensando que debía ganarse el amor. Hoy Clara pinta mariposas en mi cocina, y me llama mamá sin miedo, y cada vez que la veo dormir tranquila sé que la cadena de daño se rompió conmigo, porque fui la víctima, sí, pero también fui el giro inesperado, el final que nadie imaginó. La mujer que eligió cerrar la puerta para abrir todas las demás